una miniserie. Vamos a hacer un paréntesis en el Evangelio de Juan, que lo hemos venido dedicando durante estos últimos meses. Ya habíamos anunciado que íbamos a hacer un paréntesis y vamos a enfocarnos en esos pasajes de la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, que nos muestran los eventos, los sucesos de la encarnación, Dios haciéndose hombre, y el propósito de su encarnación y el propósito de su nacimiento como hombre, aunque recordemos algo con claridad: Jesucristo es Dios eterno. Él no tiene principio de días, Él no tiene fin de días, Él no es como nosotros, Él es Dios eterno. Entonces vamos a considerar hoy, en el inicio de esta serie, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Por favor, busque este pasaje allí en la Biblia. Mateo 1, 18 al 25. Siga la lectura. Yo lo voy a hacer en la versión Reina Valera 60, siga la versión que usted tenga allí, por favor. Luego me acompaña a orar y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo de exposición de su palabra. Dice la palabra del Señor en Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Por favor, acompáñenme ahora. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es un privilegio el que nos otorgas de estar reunidos en esta mañana a tu iglesia y a los amigos que hoy nos acompañan aquí, Señor. El propósito es tu exaltación, tu honra, tu gloria y tu alabanza, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de unirnos a tu adoración, a la exaltación que se te ofrece de continuo en el cielo, en tu gloria y en tu majestad. Gracias por permitirnos recordar y reconocer que todo lo que respira te debe honrar y te debe alabar solamente a ti, Señor. Hoy suplicamos que a la luz de tu palabra nos ayudes a reconocer tu soberanía en la historia y aún en medio de los compromisos que como hombres adquirimos, tenemos, llevamos en esta tierra, Señor. Y que nuestra esperanza, nuestra confianza permanentemente, Señor, esté en ti, y que hoy sea una oportunidad para que sea vuelta a ti. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, rogándote, Señor, que me ayudes a poder expresar tu palabra con fidelidad y claridad, y a mis hermanos y amigos aquí presentes, a que tu palabra pueda caer en nuestros corazones y dé el fruto que te honra y que te exalta. En Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, ayer estuvimos varios hermanos de esta iglesia celebrando un matrimonio. ¿Sí sabían? ¿Quién sabía que ayer estábamos celebrando un matrimonio? Ok. Los demás congréguense, hermanos. Ayer estábamos celebrando un matrimonio. Se casaron dos hermanos, un hermano y una hermana, a quienes amamos mucho, Juan Esteban y Ana Gabriela. Ellos se casaron el día de ayer, y bueno, cuando los vea, si no los veo por acá es porque están de luna de miel. Y para llegar a ese feliz momento de unirse en matrimonio, de celebrar ese pacto matrimonial, ocurrieron varios sucesos en ellos que los llevaron a que ese compromiso se pudiera cumplir. Cada compromiso siempre tiene una historia detrás. ¿Usted quiere saber cuál fue la historia de ellos para llegar a ese compromiso?
Si quieres saber, entonces acérquese y pregúnteles. ¿Cómo fue? Voy a decir algunas cosas, no muchas. Por ejemplo, Juan Esteban y Ana Gabriela iniciaron su trato a través de las redes sociales. Entonces ahí sí las redes sociales funcionaron para algo. Por ahí se contactaron. Luego se empezaron a mantener en contacto y se fueron conociendo poco a poco. Poco a poco ya fueron conociéndose, sabiendo quién era el uno, quién era el otro. Y además fue surgiendo un interés mutuo. Él se interesó por ella se interesó por él. Eso en el aspecto humano es lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Por las redes sociales, y él me escribió, yo le respondí y ahí sigue la historia. Sin embargo, también hubo sucesos divinos en ese compromiso, sucesos como que definitivamente Dios los cruzó en el camino. Un día Juan Esteban iba, creo que rumbo a su trabajo en la mañana, y cuando vio que había una señorita por la acera y dijo, yo la conozco, es ella. Entonces pues le escribió, ¿eres tú? ¿Estás con una chaqueta de tal color? Ella, sí, soy yo. ¿Dónde estás? Así. Sucesos divinos cruzándolos en el camino. Los guió paso a paso para llevarlos a lo que ayer fue la celebración de ese feliz momento de su compromiso matrimonial. Y así como en el caso de Juan Esteban y Ana Gabriela, hubo una historia detrás de ese compromiso. Nuestro pasaje de hoy nos presenta también, o nos narra, la historia de otro compromiso matrimonial. ¿Sí se dieron cuenta en el pasaje? Era la historia de otro compromiso matrimonial. Ese compromiso también estaba plenamente dirigido por Dios en cada detalle. Era el compromiso entre quién y quién. Entre José y María. El título de este sermón es Historia de un compromiso. Vamos a mirar la historia de un compromiso en esta mañana. Y mi mensaje para la iglesia y los amigos que nos acompañan hoy, lo que quiero invitarle a reflexionar es: el compromiso divino sustenta el compromiso humano y no al revés. El compromiso divino es el único que es capaz de sustentar el compromiso humano y no al revés. Entonces, para ver eso, para entenderlo, vamos a ver dos aspectos que este pasaje nos presenta. El primero es el desafío de un compromiso, los versículos 18 al 21, porque en esa primera parte vamos a ver ese compromiso entre José y María que está siendo desafiado, y vamos a ver el compromiso desde la perspectiva humana, desde la lógica humana. Y el segundo aspecto es el cumplimiento del compromiso, y es los versículos 22 al 25, y ahora vamos a ver allí el mismo compromiso, pero desde la visión divina, desde la perspectiva divina. Entonces, la historia de un compromiso, viendo el desafío de un compromiso y el cumplimiento del compromiso. En el Evangelio de Mateo, este Mateo es Leví Mateo. ¿Se han escuchado quién era él? ¿A qué se dedicaba? Él cobraba los impuestos. Él trabajaba para Roma en el siglo I. Siendo un ciudadano judío, él trabajaba para Roma cobrando impuestos. Entonces, imagínense cuánto lo quería la gente. No lo querían nada. Los publicanos, que eran los que el cargo que él ejercía para Roma, eran menospreciados por el resto de la comunidad judía, no solamente por cobrar los impuestos para Roma, sino porque además abusaban de esa tarea y cobraban de más. Entonces ese era el rol de Leví, de Mateo, el escritor de este evangelio. Y su intención a lo largo del evangelio es demostrar que Jesús es el Mesías que fue prometido a Israel. Y una de las maneras como él hace eso durante el evangelio es que va citando cómo en Jesús se cumplieron las profecías acerca del Mesías que fueron anunciadas previamente en el Antiguo Testamento. Y aquí en este pasaje lo vimos, ahorita lo vamos a recordar con detalle. Él va citando diciendo, esto ocurrió para que se cumpliese lo que el profeta dijo, y eso lo va mostrando paso a paso durante el Evangelio, apuntando a que Jesús es el Mesías. El Evangelio inicia con una genealogía que hoy no vamos a ver, y no la vamos a ver porque vamos a empezar en el versículo 18, estamos empezando allí. Pero en esa genealogía él habla de que Jesús es descendiente de David y descendiente de Abraham, de nuevo mostrando que Jesús efectivamente es el Mesías, porque por su línea genealógica venía de David y antes también venía de
Abraham. Luego de esa genealogía es que se encuentra nuestro pasaje acerca de la encarnación y nacimiento de Jesús, que Mateo lo presenta en el contexto del compromiso entre José y María. Vamos a apreciar cómo la encarnación de Jesucristo, el Señor y Salvador, el único Señor y Salvador, se realizó en medio de un compromiso matrimonial. Este primer aspecto es el desafío de un compromiso, y es ver el compromiso desde la expectativa o desde la perspectiva, humana. José y María están comprometidos, de acuerdo con lo que nos dice el versículo 18. Y ellos, eso lo que significa es que en el contexto judío habían hecho el acuerdo mutuo entre ellos dos, y también público. Toda la comunidad que los conocía, que los rodeaba, sabían que ellos habían hecho el acuerdo de casarse. Ahora, a este punto, la unión física no se había consumado, ellos aún no habían tenido intimidad, era el compromiso. Sin embargo, socialmente hablando, para los judíos en el primer siglo, el compromiso era tan válido como el mismo matrimonio, como si la unión ya se hubiese consumado. Ya para ellos, socialmente hablando, ellos ante la sociedad eran considerados como esposo y esposa, con el solo compromiso. Eso era lo particular del contexto judío. Si acaso, tan particular era eso, si acaso alguno de ellos dos se quisiera quisiera terminar el compromiso, eso iba a ser abordado por la sociedad religiosa y la parte social como un divorcio. Así de serio era el compromiso. Ya se comprometieron, pero aún no viven juntos, pero aún no están, no se han unido en intimidad, ¿no? Ya son como si fuesen marido y mujer, y ahora si quieren romper el compromiso, eso es como un divorcio, debe ser tratado de esa manera. Entonces, para que lo consideremos cómo era el contexto de este compromiso. Versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo lo llamó? Marido, ¿se dan cuenta? Estaban comprometidos, pero él es considerado su marido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. Así que estaban seriamente comprometidos, pero sin consumar aún su unión. José se entera de que ella está en embarazo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se entera? Por el Evangelio de Lucas. Lo más probable es que José se entera de labios de la misma María, porque la primera que se enteró de que estaba esperando un bebé fue María. ¿A través de quién? De un ángel. ¿Quieres saber la historia? Vaya al Evangelio de Lucas y la lee. Así que muy seguramente quien le cuenta a José que ella está embarazada es María misma la que le cuenta esto a José, y seguramente le dice lo que le ocurrió. Un ángel vino y me habló y me dijo esto. Le cuenta esa historia. José se entera de ese embarazo y seguro escucha la versión de que es un milagro hecho por el Espíritu Santo en María, quien es o era hasta ese momento una joven virgen. Y sin duda esto tuvo que generar en este compromiso entre ella y él, entre José y María, esto tuvo que haberles generado dolor. Imagínense la escena, ¿no? Además que el pasaje nos deja ver que él quiso dejarla secretamente, así que ¿qué pensó él de la versión que María le pudo haber dado? Que esas cosas no pasan, ¿cierto? Así que eso les tuvo que haber generado dolor. No se imagine la escena como que estoy en embarazo y es del Espíritu Santo. Ay, sí, qué bueno, vamos a tener nuestro primer bebé. No fue así. Fue algo bien doloroso para ellos, porque seguramente él se fue. ¿Y ella cómo quedó? Triste. ¿Y él cómo se fue? Triste. Seguramente hubo dolor y todo eso que les pudo causar el ver sus ilusiones rotas, porque como cualquier otra pareja que está comprometida, ¿qué tienen a futuro? ¿Qué es lo que están viendo a futuro? ¿Qué estarán viendo Juanes y Ana Gabriela a futuro hoy? Pues estar felices, ¿cierto? El resto de sus vidas. Entonces estaban con esas ilusiones, con esas expectativas, pero ahora las veían rotas y frustradas. El compromiso que tenían, sin embargo, hizo algo. Hizo que José actuara de la forma más favorable posible hacia María y hacia el bebé.
Hizo que él actuara de la forma más favorable posible a costa de su propio bienestar. Porque él podía hacer algo, él podía denunciar a María. Él podía denunciar a María. Y ya vimos que era un compromiso muy serio, ¿no? Si querían separarse era considerado como un divorcio. Él la podía denunciar, pero al denunciarla ante la sociedad, el suceso sería visto como un adulterio, porque el hijo no era hijo de ¿quién? De José. Entonces sería visto como un adulterio. ¿Y qué hacía la sociedad judía con un hombre o una mujer adúltera? ¿Qué debía hacer? Apedrearla. Entonces la vida de ella corría peligro si él la denunciaba. ¿Y la vida de quién más? La vida del bebé. En lugar de ello, José considera abandonarla en secreto. Pero consideremos esto. ¿Eso qué implicaba realmente? Implicaba que él fuese acusado de abandonarla, asumiéndose que él es el padre. Eso era lo que implicaba. Él la deja, él no asume su responsabilidad, pero ante la sociedad él era el padre. Y de esa forma ella y el bebé vivirían. En eso estaba pensando José, en virtud del compromiso que tenía con ella. Esa era la perspectiva humana del compromiso. Él estaba viendo el compromiso muy probablemente de esa manera. Él estaba actuando como un hombre justo, y de hecho la palabra que dice en el versículo 19, José su marido como era justo, ese justo era un hombre justo a los ojos de Dios. Y sin duda era un hombre justo a los ojos de Dios. Actuando como un hombre justo ante los ojos de Dios, él considera mejor ir en esa opción que iba en contra de su propio bienestar, porque piense por un momento. Él la deja secretamente, deja ese lugar donde están viviendo, deja su profesión, deja su familia y se va a otro lugar a tratar de empezar de nuevo si eso fuese posible. O sea que era en contra de su propio bienestar hacer lo que estaba pensando hacer. Versículo 20 y 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es en medio de tal desafío al compromiso, porque esto no era cualquier tipo de desafío, realmente era un desafío para ese compromiso entre José y María. Es en medio de eso como pasa algo parecido a lo que eventualmente, esto no es generalizado, sino son momentos particulares, en los que en el Antiguo Testamento Dios envió a un ángel para que cumpliera una tarea específica. Aquí lo está haciendo de nuevo, está enviando un ángel quien en sueños le habló a José y le brindó ánimo a ese hombre justo. Le brindó ánimo, le aclaró aquello que él no podía entender, aquello que él no podía asimilar. ¿Cómo es posible que esto realmente esté ocurriendo? El ángel que le indicó a José, le dijo que María, siendo virgen, estaba en embarazo de un bebé engendrado de manera milagrosa por Dios, el Espíritu Santo. Es el ángel el que se lo dice, y seguramente con esto ya corrobora la versión que recibió antes, muy probablemente de María. También le dice que nacería un niño en una época en la que no había ecografías. Va a nacer un niño, ahí está hablando de varón, ¿de acuerdo? Entonces va a nacer un niño, un descendiente masculino, y también le dice que a este niño debía ponerle por nombre Jesús. ¿Y cuál es la razón? Versículo 21 al final. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón. Ese anuncio de que él salvará a su pueblo de sus pecados evoca lo que leíamos al principio. ¿Recuerda que leíamos al principio? No, ya se lo olvidó. El Salmo 130. ¿Se acuerdan? Leamos el Salmo 130, y el Salmo 130 en el versículo 3 y 4 decía: ya si mirares a los pecados, o Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y el versículo 7 y 8: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel. ¿Los redimirá de qué? De sus pecados. Así que esta es la promesa que se está cumpliendo mediante la encarnación del Hijo de Dios, que él salve a su pueblo de sus pecados. Eso nos debe recordar algo a usted y a mí en esta mañana. Nos debe recordar
que la condición humana es una condición en la que nosotros somos propensos a incumplir nuestros compromisos. Somos propensos a incumplir nuestro compromiso con Dios, que el hombre incumplió ¿en dónde? ¿Lo recuerdan? En el Edén. El compromiso que tenemos con Dios, el hombre lo incumplió, lo quebrantó. Sin embargo, por la gracia de Dios, recibió esa promesa de que vendría aquel que iba a restaurar esa relación con Dios. Es un perdón que en su liberalidad Dios otorgó, y lo otorgó solamente mediante Jesucristo, quien saca a su pueblo de sus pecados. Solamente Cristo es el único que puede hacer esto, y para eso fue que el Hijo de Dios se encarnó. Por eso hace un momento les decía que nosotros no adoramos a Jesucristo como un bebé en un pesebre, lo adoramos como el Dios glorioso y verdadero, que vino con el propósito de hacerse hombre y tuvo una etapa de ser un bebé y un niño, pero creció y vino para morir en la cruz, para asumir, para pagar, asumir sobre sí el pecado y pagar con su muerte el pecado que nosotros cometimos, con el cual nosotros quebrantamos el compromiso más importante que cualquier persona puede tener. ¿Saben cuál es el compromiso más importante que usted tiene? Su compromiso con Dios. Ese es el más importante. Sin embargo, también tenemos compromisos humanos. ¿Usted tiene compromisos? Levante la mano si tiene compromisos. Super. Los que no levantaron la mano, sí que tienen el sueño. Algunos en esos compromisos enfrentarán desafío al inicio. Empezó el compromiso y al inicio, como José y María, muy pronto iniciando el compromiso, empezaron a enfrentar desafíos. Otros en sus compromisos van a enfrentar esos desafíos más adelante, más tarde, pero no crean, absolutamente todos. En los compromisos humanos que tenemos también vamos a enfrentar, tarde que temprano, desafíos en nuestros compromisos. Algunos desafíos van a parecer sencillos de solucionar, y de hecho tal vez lo van a ser desafíos que se van a poder solucionar con buena comunicación o con comprensión, ¿cierto? Los vamos a poder quizás solucionar de esa manera, pero otros van a ser muy difíciles y van a requerir el perdón, como este pasaje nos recuerda, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un perdón que debe estar finalmente fundamentado en Jesucristo, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Y para enfrentar esos desafíos será necesario entender lo que no entendíamos acerca del compromiso humano, como de seguro José sí lo entendió. Para José, ¿cómo fue el compromiso con María? ¿Valioso o no? Tan valioso que incluso quiso actuar aún en contra de sí mismo, sintiendo él que ella lo había defraudado y que él no había incumplido, aunque esa no era la realidad, ¿no? La realidad es que nadie había defraudado a nadie. Entender el valor del compromiso que Dios estableció entre los seres humanos es muy, pero muy importante. Y yo quiero animar a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, a que usted entienda el valor, la importancia del compromiso que humanamente podemos tener con otras personas. ¿Cuál compromiso? ¿A qué compromiso me refiero? Bueno, al matrimonio, por ejemplo, como en este caso con ellos. El matrimonio es un compromiso establecido por Dios y realmente es muy importante. Por eso, porque el que lo estableció, ¿quién fue? Dios, no usted ni no yo. Pero hay más compromisos. La paternidad, la maternidad, ¿acaso no son compromisos? Sin duda. Shush. Sin duda. La paternidad y la maternidad también son compromisos y estamos llamados a asumirlos con la responsabilidad que viene de arriba y no a nuestro criterio. No a nuestro criterio. La amistad, ¿acaso no será un compromiso la amistad? Sin duda. Y también hay parámetros dados por Dios para la amistad. El compromiso, los compromisos en los que Dios nos permite desarrollar nuestras vidas no son juegos sin importancia. No son juegos sin importancia. No son iniciativas humanas que los hombres pueden definir las reglas para vivirlos de acuerdo a su antojo o de acuerdo a su conveniencia. No van a funcionar bien si usted los quiere vivir a su forma.
el matrimonio como yo quisiera. La paternidad, la maternidad, a mi modo, a mi manera. La amistad, cuando me conviene y cuando no me conviene, no. No funciona así. Porque son compromisos, son pactos que Dios ha establecido para que se vivan como Él lo dice en su palabra. Y si usted quiere honrar a Dios con los compromisos con los que usted ha vivido y vive en esta tierra, entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que conocer a Dios mismo para ello. Porque fueron diseñados por Dios y deben vivirse bajo sus parámetros que se encuentran allí en la Biblia. Para enfrentar tales desafíos también será necesario fijar los ojos en Jesús como la única provisión para esos momentos en los que usted y yo quebrantamos nuestros compromisos. Vamos a necesitar a Jesús porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Cuando usted y yo quebrantamos nuestros compromisos, lo que estamos haciendo es pecando contra Dios y pecando contra nuestro prójimo. Necesitamos a alguien que nos perdone en medio de esos momentos. ¿Y dónde está el perdón? En Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados cuando hemos fallado en nuestros compromisos. Pero yo puedo hacerlo a mi manera, yo también en eso, yo puedo restituir, yo puedo mirar cómo soluciono la forma como dañé mi compromiso. No se confíe de ello, por favor, se lo pido. Jesús es el único suficiente para librarnos de nuestros pecados. Él no vino a solucionar ciertas cosas en las que fallamos y cometemos errores. Él vino a perdonar nuestros pecados con los que dañamos nuestros compromisos. Así que le animo a que se acerque al único suficiente para librarlo de sus pecados y para que pueda Él restaurar esos compromisos rotos, dañados. La única y suficiente fuente de perdón a quienes quebrantamos el compromiso con Dios es Jesús. Si usted piensa que usted nunca ha quebrantado ningún compromiso, le voy a demostrar que sí. Usted quebrantó su compromiso con Dios. Usted y yo nos debemos a Dios, pero no vivimos muchas veces de esa forma. ¿Quién puede restaurar ese compromiso deshecho, dañado y roto? Solamente Jesús. Acérquese a Jesús para restaurar esa relación rota, la necesita. Pero también acérquese a Jesús, quien es la única fuente de reconciliación a quienes hemos quebrantado el compromiso con nuestros semejantes. No confíe más en usted. Confíe en ¿quién? En Jesús. Solo a manera de ejemplo para que esta idea se entienda, tratar de sustentar el compromiso humano sin Jesús en sus fuerzas es como querer recoger toda el agua del mar con un balde. ¿Va a funcionar? No. Entonces, si usted quiere seguir haciendo sus esfuerzos y desechar a Jesús, es como si usted fuese con un balde a recoger toda el agua del mar. Imposible. Necesita y necesito a Jesucristo. Así que entendamos que el compromiso divino es el que sustenta al compromiso humano y no al revés. Por eso José actuó de la forma como actuó, porque el compromiso divino sustentó su compromiso humano. Pero ¿por qué afirmar tal cosa? ¿Por qué decir que Dios es el único que puede sustentar el compromiso humano si afuera vemos muchos compromisos humanos donde no está Dios y finalmente funcionan? Bueno, vamos a entender eso en el segundo aspecto de nuestro pasaje. Ya entendimos el desafío de un compromiso, ahora vamos a ver el cumplimiento de un compromiso, versículos 22 al 25. Y aquí vamos a ver el mismo compromiso que había entre José y María, pero ya no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de ¿quién? De Dios, desde la perspectiva divina. El versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Y a qué se refiere cuando dice todo esto? ¿A qué se refiere? Se refiere al suceso que acabo de narrar, ¿cierto? ¿Cuál suceso? Que José y María estaban comprometidos, que María quedó en embarazo, que José se entera y que él no la denuncia, pero quiere dejarla secretamente. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y Mateo, a través de este versículo, de este mensaje, está mostrando que Jesús definitivamente es ¿quién? El Mesías.
¿Por qué? Porque ya el profeta había hablado de él. ¿Cuál profeta? Isaías. Vamos a ir un momento allá. Esta nota del versículo 22 es un llamado a considerar esa misma historia del compromiso desde la visión de Dios, desde el plan eterno de Dios. Contemplar el cumplimiento de aquello que Dios definió desde la eternidad. ¿Cuándo fue que Dios planeó que Dios el Hijo se hiciese como un hombre y naciese? ¿Cuándo planeó eso Dios? Desde siempre. Dios no tiene principio de días, como usted y como yo. ¿Usted tiene planes? ¿Sí? ¿Cuándo planeó un plan de los que tenga? Usted dirá, no, hace un año planeé tal cosa. O hace un mes planeé tal otra. Bueno, Dios no. Dios es desde siempre. Él siempre ha tenido esto en su propósito. Siempre. Y cuando dice el evangelista Mateo, por tanto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Sencillamente 700 años antes, Dios lo dio a conocer al profeta Isaías, pero Dios lo había determinado desde siempre, desde la eternidad. 700 años antes lo anunció a través de su profeta, de Isaías, pero eternamente lo tenía planeado así. ¿Quién puede estorbar el propósito de Dios? Nadie. Isaías 7:14 es la cita que Mateo tiene en mente cuando dice el texto del versículo 22. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El que está diciendo que ese versículo se cumple en Jesús es Mateo, inspirado por Dios. Así que el que está diciendo que ese versículo se cumple en Jesús es ¿quién? Dios mismo. Es Dios mismo. No es un erudito bíblico, es Dios mismo el que está diciendo eso. Dios hizo un compromiso que anunció por medio del profeta Isaías. Lo hizo 700 años antes, se comprometió a esa señal. Y Mateo indica que lo cumplió por la obra del Espíritu Santo con la encarnación de Jesucristo en una joven virgen. Versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Recuerden que está hablando del mismo compromiso. Sigue hablando del compromiso entre José y María. No ha cambiado el tema, pero ahora lo está planteando desde una perspectiva diferente. Lo está hablando, lo está anunciando desde la perspectiva divina. Debe resultar sorprendente examinar el compromiso humano desde la perspectiva divina. Porque desde la perspectiva divina lo que estaba ocurriendo en el siglo I fue anunciado 700 años antes, con una pareja común y corriente, no notoria, no llamativa para la sociedad, pero se estaba cumpliendo después de haber sido anunciado 700 años antes. Ver el compromiso humano desde la perspectiva divina nos deja ver el poder y propósito de Dios al elegir un compromiso matrimonial, o su propia vida, o su paternidad, o su maternidad, o cualquier otro compromiso que usted tenga. Así como eligió a una joven y a un hombre que se comprometieron para, a través de ellos, Dios cumplir su compromiso eterno, su plan eterno, su propósito eterno. Usó un hombre y una mujer, como usted o como yo, para cumplir su propósito. Quiero invitarle a que usted piense en su vida como un medio a través del cual Dios también cumple su voluntad. Como un medio a través del cual Dios cumple su plan, su propósito, su compromiso. ¿Ha visto su vida de esa manera? ¿O siente que usted va por la vida por ahí sin propósito, sin compromiso, sin razón? Ver el compromiso que Dios nos permite vivir en esta tierra a la luz del plan perfecto de Dios le da sentido a nuestra vida. Pero quiero que medite algo juntamente conmigo. En ese compromiso divino, en ese plan eterno, el centro no es usted. El centro no soy yo. Como en esta historia de compromiso, el centro no eran José y no eran María. ¿Quién era el centro de esta historia? ¿Quién sigue siendo el centro de la historia? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así.
El centro de la historia todo el tiempo es Jesucristo. No se trata de usted, no se trata de sus sueños, no se trata de sus planes, de hasta dónde va a llegar, de hasta dónde voy a llegar. No se trata de nosotros. Se trata de Jesucristo, el verdadero, el genuino centro de la historia. Él es el personaje central, Él es el que cumple el compromiso divino. El que cumple el compromiso divino es Jesucristo. Y finalmente, reconoceremos que es Dios mismo quien otorga la capacidad de vivir nuestros compromisos en esta tierra a la luz de aquel que es el personaje central. ¿A la luz de quién? Jesús. Usted no va a poder vivir sus compromisos si usted no vive a la luz del personaje central. Si usted no lo vive a la luz de Jesucristo, no va a poder. Versículos 23 y 25. Al 25, perdón. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Quién cumplió el compromiso? Dios. La Virgen concibió, la Virgen dio a luz. Nació un varón, un niño, y ese niño recibió por nombre Jesús. ¿Quién es el niño que se encarnó? Su encarnación supera la expectativa y la incapacidad humana, y su encarnación cumple el inalterable propósito divino. El nombre de Él en la historia humana, en nuestra historia, es Jesús. Y como hombre Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue salvando a hombres y mujeres de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Sigue salvando. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese su pueblo no es Israel solamente. Es todos los que creen y confían, ya sean de Israel, judíos, o ya sean de otras naciones. Todos aquellos que creen y confían en Él son salvados, son salvados, son salvados. Esos son su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre en la historia humana es Jesús. Pero su nombre en la historia eterna es Emmanuel, que es Dios mismo en medio de sus criaturas, que es Dios mismo hecho hombre, viniendo para manifestar la gloria de Dios a su creación. Así que no es solamente un hombre, sino que es eternamente Dios. El pleno cumplimiento del compromiso de Dios para los hombres se llama Jesucristo. El máximo cumplimiento es Jesucristo. Por tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios en medio de los hombres. No es posible que estemos esperando una señal más alta. Siempre va a ser bueno, y esta mañana orábamos como iglesia por las peticiones, las necesidades que hay en medio de nosotros como iglesia, pero no hay una señal más alta. Si esperamos una señal más alta que la encarnación del Hijo de Dios en medio de los hombres, es porque no hemos comprendido lo que implica la encarnación de Cristo. Que Dios, el Creador, el que sustenta todas las cosas, se haya hecho como una criatura y que esté en medio nuestro mostrándonos la gloria de su Padre. Esa es la mayor de todas las señales. Es ver la majestad del eterno Hijo de Dios siendo encarnado en una joven virgen por el poder del Espíritu de Dios. Eso es glorioso y eso es sin igual. Haciéndose como una criatura en la persona divina de su Hijo y surgiendo en la historia humana como lo hizo. Es posible que usted y yo estemos pensando en que necesitamos que Dios haga ciertas señales para creer en Él. Si Dios hace esto conmigo, si Dios hace esto en mi vida, entonces bueno, yo voy a creer en Él. Pero estaríamos desconociendo que Él ya hizo lo que es sin igual y completamente superior. Él se hizo hombre siendo Dios eterno. Mateo 12 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La señal más grande y gloriosa que le pudiéramos pedir a Dios ya fue enviada. ¿Quién es? Jesucristo. No condicionemos el volvernos a Dios o en buscar a Jesús a que Él haga cierta petición o que nos cumpla cierta petición. Él es la señal sin igual. Desconozco cuáles sean sus compromisos hoy. Yo no sé particularmente en cada caso cuáles son sus compromisos, pero sí puedo decirle que el compromiso humano, su compromiso, el que usted tiene, es solamente un eslabón pequeño en ese gran compromiso divino cuyo propósito central es Jesucristo. A través de su vida, a través de los compromisos que usted tiene, Él puede cumplir, o Él va a cumplir su gran propósito, que está centrado no en usted, no en mí, sino en su Hijo, en Cristo. Si usted puede ver sus compromisos, si usted puede ver hoy sus prioridades a la luz de Jesucristo, Él le va a dar propósito a su vida. Él le va a dar razón de por qué se levanta en las mañanas, de por qué va a trabajar en una jornada, o a estudiar en una jornada, o a iniciar sus actividades en una jornada. Él es el único que le va a dar razón. Él le va a dar razón a por qué educar a sus hijos, a por qué ser fiel a su cónyuge, a por qué cumplir un horario en una compañía. Él le va a dar razón y sentido, porque Él es el centro de la historia. Y ahí ya usted va a saber por qué hace lo que hace, por qué cumple lo que cumple, porque Él es el centro de la historia. Él le va a dar propósito y sentido de eternidad a lo temporal de su existencia terrenal. Si está gastando su vida en lo que no es Jesucristo, usted está perdiendo su vida. Pero si la está gastando en Cristo, usted está avanzando en el propósito eterno de su existencia pasajera por esta tierra. Recordemos que el compromiso divino es lo que sustenta el compromiso humano. Usted y yo podemos cumplir nuestros compromisos porque Él está cumpliendo su propósito centrado en Jesucristo. Por favor, acompáñenme a orar. Señor y Padre amado, te damos muchas gracias por tu inmensa bondad, Señor, por darnos el reconocer tu autoridad y tu señorío, el cumplimiento de tu promesa y de tu pacto que has hecho, Señor, de voluntariamente enviar a tu Hijo, encarnado de una forma milagrosa por tu Espíritu en una joven virgen. Muchas gracias, Señor, porque lo hiciste en medio del contexto de un matrimonio, de un compromiso matrimonial entre esa joven y su esposo José. Gracias, Señor, porque a la luz de ello podemos reconocer que Jesús es el centro de la historia y en Él se cumple la realidad de tu gran propósito de salvar a tu pueblo de nuestros pecados, Señor, y también de cumplir, Señor, tu propósito y deseo de vivir en medio de los hombres, Señor, a quienes has reconciliado para tu salvación. Te alabamos por ello, Dios, y te suplicamos que entonces nos ayudes, Señor, a ver nuestros compromisos en esta tierra a la luz de esta gloriosa realidad, a no estar más nosotros en el centro, sino a reconocer que es Cristo el personaje central y a vivir para Él nuestros compromisos en esta tierra. Te agradecemos porque has perdonado nuestros pecados y nos has llevado, Señor, a ser reconciliados contigo, y también nos das la oportunidad de reconciliarnos con aquellos con quienes hemos quebrantado también por causa de nuestro pecado, nuestros compromisos. Usa nuestras vidas para este propósito y vuélvenos a tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, en quien oramos. Amén.